Esta historia sigue a un caballero ambicioso y valiente, destinado a morir en el campo de batalla. Siempre creyó que, siendo alguien cuyos talentos despertaron en la batalla, podría empezar una nueva vida y, con suerte, formar una familia, algo que siempre anheló profundamente. Pero, para él, todo resultó ser solo un sueño imposible. El caballero que vemos arrodillado ante nosotros no es otro que Arik, del Imperio Drenic, el protagonista de nuestra historia. Su oponente final es un caballero igualmente formidable, el Duque Teran, uno de los 6 caballeros de clase Hexa del Imperio Alton. Arik comprende el peso del desafío que tiene ante él, especialmente después de sentir la aplastante presión de la ola negra tras solo un día en este campo de batalla. El Duque Teran, por su parte, encuentra fascinante que Arik siga en pie, a pesar de conocer el poder de su oponente. Teran lamenta la idea de poner fin a un talento floreciente como el de nuestro héroe, pero Arik no se rinde. Confiado, se levanta, blandiendo su espada, haciendo claro que nació en el campo de batalla y que ahí morirá. Ambos guerreros avanzan el uno hacia el otro, y la energía que emanan causa caos en los alrededores. Teran señala que, aunque Arik es valiente, hay un rastro de arrepentimiento en sus ojos. Expresa que, en otra vida, Arik podría haber sido un rival formidable, pero cargando su espada con energía, se lanza hacia nuestro héroe con la esperanza de que, en su próxima vida, pueda liberarse de esos remordimientos. Justo antes de que el duque dé el golpe final, Arik reflexiona sobre la larga guerra entre los imperios Drenic y Alton, una guerra que le arrebató a su madre cuando era apenas un recién nacido, dejándolo huérfano en un mundo caótico. A los 14 años, tuvo que tomar su primera espada y ser enviado a su primer campo de batalla. Luchó valientemente y en ese momento, sus talentos despertaron. Su cuerpo y sentidos fueron amplificados a niveles inimaginables, y ascendió rápidamente entre las filas de los caballeros, sorprendiendo a todos al dominar 3 manacor y convertirse en un caballero de 4 núcleos. Su sueño de unirse a los 5 caballeros de clase Hexa del Imperio estaba a su alcance, pero todo se desmoronó cuando el duque Teran llegó al campo de batalla. Con un solo golpe, el duque destrozó la espada de Arik y, con el siguiente, atravesó su corazón, destruyendo su sueño de crear una familia. Mientras Arik se desploma en el campo, su visión se desvanece en oscuridad. Pero al abrir los ojos, descubre que ha sido reencarnado, esta vez como un niño en el Imperio Alton, su enemigo. Ahora es el hijo menor de un conde, y su nueva vida parece ofrecerle la oportunidad de alcanzar todo lo que una vez perdió. Sus nuevos padres, aunque amorosos, discuten constantemente sobre qué camino debería seguir, convertirse en un maestro de la lanza como su padre o en un asesino letal como su madre. En esta nueva vida, Arik, ahora llamado Danne, se encuentra en una posición privilegiada, con talento innato para la magia, la invocación y el combate. Mientras crece, su familia y él pronto descubrirán que Danne no solo ha heredado los talentos de su familia, sino que puede llegar a ser mucho más de lo que jamás imaginaron. A medida que Danne crece, sus padres continúan discutiendo sobre qué habilidades debería desarrollar. Su madre, la Lily, insiste en que él debería convertirse en un asesino como ella, capaz de moverse en las sombras y eliminar enemigos sin ser detectado. Mientras tanto, su padre, Arkans, está convencido de que la lanza es el arma definitiva y que Danne debería seguir su camino como maestro de esta elegante arma. En su viaje hacia el hogar familiar, sus padres finalmente llegan a un acuerdo. Danne aprenderá ambas habilidades. Sin embargo, Lily no está dispuesta a ceder tan fácilmente, y mientras su padre ríe ante la situación, Danne se siente abrumado por las expectativas. Al llegar a la mansión, Danne observa por primera vez su nuevo hogar. Un castillo imponente, símbolo de la riqueza y el poder de su familia, donde su talento podrá desarrollarse al máximo. Es en este entorno donde Danne empieza a comprender que su nueva vida le ofrece oportunidades que nunca imaginó. 2 meses después, encontramos a Lily encantada de ver a su hijo balbuceando, un momento que para Danne es igual de fascinante. En su vida anterior, nunca tuvo la oportunidad de interactuar con niños, ya que vivió en un constante campo de batalla, rodeado de destrucción y muerte. Ahora, en esta nueva vida, su hogar es un lugar de fortuna y tranquilidad, muy distinto a la miseria que antes conoció. Mientras Lily celebra los pequeños avances de su hijo, Arkans, su padre, irrumpe en la habitación con una lanza en mano, mostrándosela con entusiasmo a Danne. Aunque Danne siente que este hombre, que es conocido como el Torbellino Azul, no se parece en nada al legendario héroe de guerra que la gente describe, pronto descubre la verdad. Arkans fue uno de los guerreros más formidables del imperio, un maestro de la lanza con un poder abrumador. Lily, por otro lado, lo reprende por traer un arma tan peligrosa cerca de su hijo, recordándole que aún no es tiempo de entrenarlo. Arkans, temblando bajo la mirada afilada de su esposa, se disculpa tímidamente,
aunque defiende su postura diciendo que todos los nobles están iniciando la educación de sus hijos a edades tempranas, incluso enseñándoles magia desde que nacen. Pero Lily no está dispuesta a ceder tan fácilmente, advirtiendo que, si Arcán sigue con ese comportamiento, ella comenzará a enseñar a Dane las técnicas de asesinato desde niño. Más adelante, conocemos a las dos hermanas mayores de Dane, Arabella y Claire, ambas con talentos extraordinarios. Arabella, la mayor, ya es una maga de 3 cadenas a los 12 años, un logro impresionante, ya que el rango máximo de un mago es de 9 cadenas. Su hermana Claire, más tímida, se especializa en la invocación y ya es capaz de manejar 2 invocaciones a la vez a la temprana edad de 7 años. Ambas hermanas, aunque diferentes en personalidad, adoran a su nuevo hermanito. Mientras Arabella lo molesta juguetonamente, Claire, inicialmente reticente, termina mostrando afecto por él, prometiendo enseñarle sus habilidades mágicas cuando crezca. Dane, abrumado por el amor y la atención de su nueva familia, reflexiona sobre lo perfecta que parece ser esta vida, y por primera vez, se cuestiona si realmente tiene sentido buscar venganza por lo ocurrido en su vida pasada. Cuando Dane cumple 1 año, la familia celebra el ritual de elección, una tradición en la que se colocan varios objetos frente al niño para predecir su futuro. Entre los objetos disponibles están la lanza, el símbolo del guerrero, un puñal, representando el camino del asesino, una bolsa mágica para los magos, y un sello de invocador. Todos en la familia tienen grandes expectativas sobre qué escogerá Dane. Su padre espera que elija la lanza, mientras su madre apuesta por el puñal. Arabella y Claire también tienen sus propias opiniones, confiadas en que su hermano pequeño elegirá entre la magia o la invocación. A medida que Dane se acerca a los objetos, sucede algo inesperado. Todos los objetos comienzan a brillar con una luz amarilla. Este fenómeno, nunca antes visto, deja a todos atónitos. La reacción de los objetos indica que Dane tiene el potencial de dominar todos los caminos, guerrero, asesino, mago e invocador. Su familia, impresionada, se da cuenta de que tienen en sus manos a un genio que superará cualquier expectativa. El tiempo pasa, y Dane ha crecido. Nos encontramos en la sala de entrenamiento, donde los sonidos de armas chocando resuenan. Dane, que ahora tiene 7 años, entrena junto a su padre, perfeccionando las técnicas que Arcán le ha enseñado. Tras una serie de golpes bien ejecutados, Arcán elogia a su hijo por dominar la técnica, y ambos comparten una risa. De repente, un hombre aparece, trayendo una lanza. Arcán, claramente emocionado, la toma y se la entrega a Dane como un regalo anticipado por su cumpleaños. Le explica que ha estado preparando esta lanza durante 2 años, hecha a medida por un artesano renombrado en la capital. Dane, fascinado, suelta la lanza de madera que había estado usando y toma la nueva, admirando el diseño de su mango negro y la cabeza plateada. La lanza, sorprendentemente ligera, impresiona a Dane, quien ya no puede esperar para usarla. Arcán, sonriendo, le pregunta a Dane si sabe la diferencia entre una espada y una lanza. Dane responde que, debido a la longitud de la lanza, permite mantener a los oponentes a distancia y que su punto de contacto pequeño la hace extremadamente eficiente en ataque. Arcán asiente, explicándole que aunque eso es cierto, a medida que Dane se haga más fuerte, usar la lanza será más complicado que usar una espada. Le advierte que todas las armas tienen pros y contras, y que incluso las espadas, conocidas como armas perfectas, pueden ser ineficaces en algunas situaciones. Dane, decidido a aprender, adopta la postura de combate con su nueva lanza. Cierra los ojos, recordando las enseñanzas de su padre y, con un solo movimiento, ejecuta una técnica de lanza que distorsiona el espacio alrededor de la punta. Su padre, impactado, lo felicita por haber dominado una técnica que le tomó años aprender. El duque Bout, el mismo que mató a nuestro héroe en su vida pasada, también asiste a la fiesta. Cuando ve a Arin, lo llama para ponerse al día. Arin lo saluda con el título de duque, pero Bout le dice que deje de lado las formalidades y que hable como lo hacen normalmente. Sabemos que Bout proviene de la casa más poderosa del Imperio Alton y es el cabeza de la casa Termian. Arin se acerca rápidamente a su amigo y le susurra que hay mucha gente mirándolos, así que necesita mantener el acto de formalidad. El duque le dice que haga lo que quiera y le pregunta dónde está su hijo. En ese momento, Arin llama a Dane y le dice que le diga hola al duque Termian. Tan pronto como escucha el nombre del duque Teran, la mente de Dane retrocede a su pasado, recordando su último encuentro con este hombre. Cuando por fin aparece ante el duque, se presenta como Dane y baja la cabeza, diciendo que es un honor conocerlo. El duque se ríe, impresionado por los modales del niño, y le pregunta a su padre si Dane también está aprendiendo a usar una lanza, a lo que Arin responde que sí. En ese momento, una niña se acerca al duque Bout,
cuando la mirada de Danne se posa en ella, se sorprende por un momento. La niña saluda al conde, inclinando la cabeza para mostrar sus modales. Se presenta como Lea Teran, la hija menor del duque Termian. Después de esta presentación, la celebración continúa. Los invitados disfrutan de la música y de la hermosa velada, pero no se puede decir lo mismo de Arkans y Baud Termian. Esto se debe a que la baronesa Teran todavía estaba enferma y a pesar de los mejores esfuerzos de Baud por encontrar una cura o un método para sanarla, nada funcionaba. Arin espera que todo esto sea solo una etapa temporal y que la esposa de su amigo se recupere pronto. Sin embargo, Baud lo advierte de que, si desaparece repentinamente, significará que su esposa se ha agravado y que usó un pergamino de teletransportación para regresar a la capital. De todos modos, hoy es un día de fiesta para Danne, quien se había desaparecido en algún lugar. Para Baud, parecía ser un niño bastante ingenioso, y quería hablar un poco más con él. Arin tampoco sabía dónde estaba su hijo y notó que la señorita Lila había desaparecido con él. Encontrarlos resultó ser bastante fácil. Los dos habían salido a dar un paseo juntos. Probablemente no les gustaba esta aburrida fiesta, como tantas otras, pero lo que los dos estaban hablando era un misterio para sus padres. En privado, Lila estaba muy conversadora y, para ser honesta, no le gustaba seguir a su padre en todas estas fiestas de nobles, pero esta vez estaba contenta de haber venido. Lea había oído hablar mucho sobre lo apuesto que era Danne, pero ahora se veía aún mejor a la luz de la luna, y le gustaba este lugar. Danne se alegró de escuchar que le gustaba, ya que, a diferencia de la capital, el territorio de la familia era un lugar tranquilo y agradable. Por eso, Lila lo envidiaba, en su casa siempre había algo sucediendo. Los nobles venían todos los días con negocios y ofertas para su padre. A veces incluso aparecía la familia imperial, y lo más molesto era que cada vez que alguien venía, tenía que vestirse con un traje formal e ir a saludarlos. Eso es exactamente lo que odiaba. En lugar de eso, le gustaría usar algo práctico y simple y practicar con su espada todo el día. Danne se sorprendió de que una niña tan pequeña y aparentemente inofensiva estuviera practicando con una espada y no con magia. A él también le encantaba su territorio tranquilo. No era tan bullicioso como la capital y le daba mucho tiempo libre para practicar con su lanza, que amaba. Lila se sorprendió al principio de que él estuviera usando una lanza, pero luego recordó el apodo de su padre, y todo encajó. Había escuchado muchas veces a su padre hablar sobre lo increíble que era el torbellino azul, y dado que Danne estaba practicando con tanto empeño con la lanza, significaba que quería unirse a la academia también. Sin embargo, esa no era la razón por la que Danne estaba practicando con la lanza. Lea se sorprendió por esta respuesta, porque para ella, practicar con esmero para unirse a la academia era una opción obvia. Había oído que simplemente entrar era increíblemente difícil. Sin embargo, Danne no dudaba de que sería aceptado, solo practicaba porque quería ser aún mejor después de ingresar a la academia. Lea no podía creer su confianza, así que le preguntó qué haría si no lograba entrar. Bueno, incluso en ese caso, nuestro héroe no iba a desanimarse ni rendirse. En lugar de eso, simplemente volvería a intentarlo, y si ni siquiera con el segundo intento lo lograba, lo tomaría como una señal de que ese no era su camino. Lila no podía creer una actitud tan casual hacia el futuro, así que le preguntó si tenía miedo de decepcionar a su familia y a su hogar. Y, por supuesto, nuestro héroe no estaba preocupado, comparado con las pruebas de su vida pasada, eso no era nada. Lila, por otro lado, solo podía envidiarlo, su hogar consideraba que el fracaso era inaceptable. Aunque Danne había vivido rodeado de nobles durante 7 años, aún se sorprendía de lo mezquinos que eran los nobles por preocuparse tanto por esas cosas. En cuanto a Lila, no tenía dudas de que ella tendría éxito. Cuando escuchó estas palabras de aliento, simplemente se iluminó y con gusto le ofreció a Danne mostrarle sus habilidades con la espada. Nuestro héroe se sorprendió un poco por tal entusiasmo, pero era imposible detenerla. Cuando la oportunidad de practicar con una espada aparecía en el horizonte, Lila inmediatamente preguntó dónde estaba el campo de entrenamiento, y Danne tuvo que acompañarla, esperando que no pasara nada extraño allí. En el campo de entrenamiento, Lila no se contuvo y realizó movimiento tras movimiento como una espadachina experimentada. Para un principiante, sus movimientos podrían haber parecido perfectos, pero el héroe estaba lejos de ser un principiante. Observando sus movimientos, tuvo que admitir que su transición de ataque a defensa y de vuelta fluía de manera muy suave, y el tiempo de sus ataques era excelente. Sin embargo, después de un rato, sus movimientos comenzaron a perder el ritmo y la fluidez, se quedó sin aliento después del ejercicio. Satisfecha, Lila le preguntó qué pensaba de sus movimientos. Al principio, Danne no fue muy honesto y dijo que actuó de forma fantástica y que disfrutó viéndola.
Lila se sintió bastante complacida con este elogio, pero Danne decidió ser sincero con ella. Se dio cuenta de que ella aún tenía espacio para mejorar. Por ejemplo, después de la tercera forma, Lila daba un medio paso más del necesario, y luego volvió a ocurrir lo mismo con las formas siguientes. Estos repetidos pasos extra hicieron que las formas posteriores de la espada se sintieran ligeramente desalineadas. Esa crítica dejó a Lila sin palabras, parecía que estaba a punto de llorar, y Danne comenzó a pensar que tal crítica era demasiado directa. Incluso empezó a disculparse por haberla molestado y dijo que tal vez se había equivocado, porque había visto a un espadachín empuñar la espada hace mucho tiempo, pero se preocupaba por nada. Sin embargo, Lila rápidamente recuperó el control y agarró la espada con más fuerza. Ahora se dio cuenta de su error, así que comenzó a repetir los movimientos de entrenamiento de nuevo, y esta vez fueron perfectos. El consejo de Danne era exactamente la pieza que le faltaba para la perfección. Su alegría y gratitud no conocían límites. Incluso abrazó a Danne. Nuestro héroe intentó resistirse, pero no funcionó. Lila estaba simplemente fascinada por cuánto sabía él sobre la esgrima, y en un instante notó lo que había estado haciendo mal todo este tiempo, algo que sus maestros no le habían dicho. Prometió que recordaría su ayuda. Eventualmente, lo dejó ir, casi asfixiándolo en sus brazos, pero luego casi le corta con su espada. Esa pequeña dama realmente necesitaba una lección sobre el manejo de la espada. Danne se sintió sorprendido por un abrazo tan repentino, pero no se podía decir que no le gustara. Por supuesto, su momento de privacidad fue interrumpido rápidamente por los gritos de los sirvientes que los buscaban por todas partes. Habían descansado lo suficiente de la fiesta y no tenían intención de esconderse, así que se apresuraron a volver para no ser encontrados en el campo de entrenamiento. Al regresar, Danne fue el centro de atención, ya que sus padres lo felicitaron oficialmente por su cumpleaños y por el descubrimiento de su primer manacor. Y, por supuesto, le dieron un regalo, un broche con el emblema familiar, similar a los que sus hermanas mayores tenían. Su madre le aconsejó que lo atesorara, pues este broche ahora serviría como prueba de su estatus y honor. Todos los invitados se unieron a las felicitaciones. Danne había ganado oficialmente el nombre de SRS, y nadie presente dudaba de que crecería para ser un buen hombre como su padre. Los padres de Danne estaban muy felices, y él mismo también, ya que era la primera vez en sus dos vidas que había recibido cálidas felicitaciones de tantas personas. De repente, toda la sala tembló, y los invitados comenzaron a gritar y a entrar en pánico, pensando que se trataba de un terremoto o una invasión enemiga. Danne también comenzó a preocuparse, pero su padre rápidamente lo tranquilizó, asegurándole que no había nada de qué asustarse. Arcán sabía muy bien lo que estaba sucediendo, aunque había esperado que hoy fuera un día tranquilo. Aparentemente, su hija no lo escuchó. Danne realmente no sabía que relámpagos aparecían cerca del techo del salón y, en un segundo, un portal se abrió sobre los aterrados invitados. La confusión entre los presentes no tuvo fin cuando una pequeña figura salió volando de ese portal, aparentemente desafiando las leyes de la física, y aterrizó en el suelo sin problemas. Era su hermana mayor, Arabella, y según su opinión, no llegó tarde en absoluto. Los invitados aún no podían cerrar la boca, sorprendidos de que una joven como ella ya pudiera usar magia de teletransportación. Normalmente, para abrir incluso una pequeña puerta, uno debía alcanzar al menos 5 cadenas. Danne no admiraba su poder en absoluto, sino que se sentía molesto por lo ruidosa y ostentosa que era. Pero tan pronto como los invitados se calmaron un poco, apareció un enorme monstruo en el cielo, una gran wyvern con un jinete. Parece que esta vez la señorita Claire asustó a los invitados. Ella estaba de mal humor, aunque solo había llegado un paso tarde para adelantarse a su hermana al entrar. Los murmullos alrededor de ella empezaron a hablar de cómo habían oído que era una brillante invocadora, pero nadie esperaba que controlara una wyvern a la edad de 16 años. Finalmente, regresaron a casa, y juntos se pusieron ante sus padres y hermano para desearle un feliz cumpleaños a su pequeño hermano Danne. Después de sus impresionantes entradas, las hermanas de Danne rápidamente le empujaron sus respectivos regalos, mientras deseaban un feliz cumpleaños a su pequeño hermano. Él agradeció a Arabella y Claire por regresar a casa, a pesar de que estaban ocupadas con sus estudios. Las chicas estaban emocionadas de ver a su pequeño hermano abrir los regalos. El duque Arin estuvo a punto de derramar una lágrima por el trato preferencial que su hijo estaba recibiendo. Sus hijas solo le habían traído una carta por su cumpleaños. Al abrir la caja que Arabella le entregó, encontró un anillo transformado en un conveniente bolso dimensional. Ella diseñó el artefacto ella misma, la magia de subespacio utilizada en su creación pertenecía a la cadena más alta. Arabella, emocionada, tomó la mano de su hermano para ponerle el anillo.
Debió haber pasado mucho tiempo diseñando un artefacto capaz de soportar todo un subespacio. También aplicó el código genético de Danne al anillo, así que nadie más podría usarlo, excepto su pequeño hermano. Es un objeto único. La madre, Lily, examinó el anillo y vio una pequeña ola de maná corriendo alrededor del artefacto, lo que significaba que fue hecho utilizando piedras mágicas de la más alta calidad. Arabella explicó que todo lo que Danne tenía que hacer era imbuir un poco de maná en el anillo, y el subespacio se establecería. Era mucho más conveniente que los bolsos dimensionales normales. Ese solo hecho hacía que este fuera un artefacto invaluable. Según Danne recuerda, estos tipos de herramientas eran algo que solo los ricos usaban en el campo de batalla, solo los comandantes de nobleza y magos de alto rango poseían tal poder conveniente. El anillo también crecería a medida que él se hiciera mayor, adaptándose a su cuerpo. Danne intentó imbuir su maná en el artefacto y un portal verde se abrió frente a todos. El duque Arin quedó atónito al ver a su hijo hacerlo tan fácilmente. Claire, el duque Bout, Teran y Lila quedaron asombrados ante la brillante demostración de magia. Danne logró abrir un subespacio más rápido de lo que Arabella había hecho años atrás. Era un genio, no hay duda de ello. Sería un logro trascendental si lograba cultivar tanto un manacor como un círculo de mago al mismo tiempo. Después de la demostración de magia, Claire se acercó a su pequeño hermano y le entregó su regalo. Danne abrió lentamente el presente mientras agradecía sinceramente a su hermana mayor. Dentro de la caja de madera había un huevo de aspecto peculiar, colocado sobre un suave paño. Confundido, agarró el huevo y preguntó qué era. Claire entró en pánico y le advirtió que tuviera cuidado con él, ya que no era un huevo ordinario. Todos en la familia también estaban curiosos por saber qué era este extraño regalo, pero Claire solo reveló lo que era a Danne, susurrándole que se trataba de un familiar. Lo había conseguido por accidente mientras intentaba invocar a Dearon. Claire misma no sabía que nacería de él, pero todos en el mundo sabían lo precioso que podía ser un familiar. Danne intentó imaginar qué podría nacer de este extraño huevo. Había oído hablar de los familiares antes, a diferencia de las invocaciones, son una entidad completamente diferente. Un familiar, una vez invocado, puede permanecer permanentemente en el mundo real. Claire aseguró que Danne debía mantener este huevo en secreto hasta que eclosionara en el futuro. Él prometió que lo haría. Todo este susurro entre los dos irritó a Arabella, quien se sentía excluida. En cuanto a las instrucciones de Claire, Danne debía asegurarse de imbuir su maná en el huevo una vez por la mañana y otra por la noche, para que lo reconociera como su maestro. Lily estaba encantada de que su pequeño recibiera regalos tan increíbles. Esto mostraba cuánto se cuidaban entre sí sus hijos. Una vez terminado el intercambio de regalos, el duque Arin aclaró su garganta y recordó a sus hijas que al menos dijeran hola a sus padres, ya que habían irrumpido en la fiesta después de haber dicho que tal vez no podrían asistir. Al darse cuenta de que no habían dicho una palabra a sus padres desde su llegada, las chicas saludaron torpemente a su padre. El duque Arin era un blando cuando se trataba de sus hijos, así que no le importó demasiado. Estaba feliz de ver a sus chicas nuevamente, ya que se habían ido para seguir sus profesiones. Las chicas rara vez volvían a casa, así que el duque Arin se alegró de verlas. Lea observó a la familia SRES, tan cariñosa y jovial entre ellos desde lejos. La pequeña no pudo evitar comparar su propia situación familiar con la de ellos. Danne notó que ella los miraba y giró la cabeza. Notó la caída en su ánimo mientras se alejaba silenciosamente. Se preguntó por qué se veía tan sola y triste en medio de una animada multitud de nobles. El banquete concluyó y llegó el día siguiente. El duque Bout Termian se quedó esa noche y ahora caminaba por el territorio de los señores. No podía evitar pensar en lo increíblemente talentosa que era Arabella SRES, como se esperaba de la mejor maga de la academia, su talento en las artes mágicas era inigualable. La chica podría ser la pareja perfecta para el hijo del duque Teran, el mejor espadachín de la academia. Si la casa SRES y la casa Termian pudieran unirse a través de un matrimonio entre esos dos, daría lugar a una facción que podría rivalizar incluso con la familia imperial. Si eso sucediera, nadie podría meterse con ambas casas y sus hijos, así que el duque Teran decidió plantear el tema del compromiso entre los hijos mayores. En la conversación de ese día, mientras caminaban para encontrarse con el otro duque, Teran escuchó el sonido del acero cercano, provenía de los campos de entrenamiento, así que alguien debía estar perfeccionando su técnica a tan temprana hora de la mañana. Por supuesto, era Danne, puliendo sus habilidades con la lanza con el mayor enfoque. Había llegado a ser bastante mortal con el arma, gracias a los años de entrenamiento con su padre y su increíble ética de trabajo. Desde hace tiempo, había estado listo para el combate. El enfoque de Danne era incomparable.
Se movía con la fluidez y la agudeza de un guerrero veterano, volando por el campo de batalla mientras daba múltiples golpes mortales. Empujó su velocidad aún más y aumentó la intensidad a un nivel superior. Finalmente, sus brazos se volvieron borrosos al entregar innumerables estocadas con la lanza en un corto periodo de tiempo. La curiosidad le ganó al duque Teran, y terminó espiando el entrenamiento del niño desde lejos. Danne se sorprendió gratamente al ver al hijo menor de la casa SRS entrenar con tanto empeño. Con sus ojos experimentados, podía discernir lo increíblemente pulida que era la técnica de Danne. Sus movimientos y concentración no se sentían en absoluto como los de un niño de 7 años. Incluso sus simples estocadas estaban refinadas a un grado aterrador. Todo se ejecutaba con tal precisión que un lanzador que había estado en el campo de batalla durante años todavía podría aprender de él. Cuando Danne finalmente terminó su última secuencia, jadeaba por aire. El duque Teran estaba completamente impresionado. Desde el principio hasta el final, lo que acababa de presenciar parecía imposible. Había oído rumores sobre el joven SRS mostrando un talento increíble, incluso cuando era solo un bebé, pero siempre pensó que eran exageraciones. Ahora sabía que esos rumores eran ciertos. Después de un pequeño descanso, Danne volvió a practicar, centrándose esta vez en su movimiento y en su juego de pies. Como uno de los espadachines más fuertes de la tierra, el duque Teran no pudo evitar notar que la postura y el juego de pies del niño se parecían a los de un maestro espadachín. El duque comenzó a considerar que el niño podría haber incluso alcanzado un alto grado de habilidad en el esgrima a tan corta edad. Finalmente, Danne notó que alguien lo observaba desde la puerta. Desenvainó su lanza, listo para atacar, mientras advertía a quienquiera que lo estuviera espiando que saliera en lugar de ocultarse. El duque Teran se emocionó tanto que terminó siendo descubierto por un niño. No fue su momento más orgulloso como guerrero experimentado. Cuanto más pensaba en los movimientos de Danne, más extrañamente familiares le parecían. Estaba seguro de que había visto ese mismo juego de pies en algún lugar antes. El duque tuvo que rebelarse y se disculpó con Danne por haber estado escuchando su sesión de entrenamiento privada. Insistió en que no estaba tratando de hacer nada malo, viendo que el espía era el duque. Danne se sintió mal por haber hablado sin pensar, aunque había estado viviendo en su cuerpo actual durante 7 años. Este hombre seguía siendo quien lo había derrotado y matado en su vida anterior. Recordando su entrenamiento en etiqueta, Danne SRS saludó formalmente al duque. El duque Teran confesó que estaba hipnotizado por la vista del joven estrella entrenando a primera hora de la mañana y se disculpó una vez más. El niño mantuvo la compostura, lo que divirtió al duque, quien apreciaba su osadía para hablar como si fueran iguales. Ahora que tenía una visión más cercana de Danne, notó que el cuerpo del niño ni siquiera mostraba signos de fatiga o temblor a pesar de haber tenido un entrenamiento tan intenso. Cuando él tenía su edad, ni siquiera había formado un manacor. El duque señaló la excelente estocada de Danne, observando que el niño había heredado el talento de Aran con la lanza. La lanza en sí también estaba muy bien hecha. Danne agradeció formalmente al duque por reconocer su técnica, y el anciano sonrió. No solo era un niño mortal, sino que también sabía qué decir en cada momento. En comparación, su propio hijo no había tenido habilidades y modales tan excelentes cuando tenía 7 años. Este pequeño desvío llevó al duque Teran a considerar arreglar un matrimonio entre Lila y Danne también. Así que mencionó ligeramente que su hija también había estado entrenando su esgrima. Sugirió que, dado que eran de edad similar, deberían cuidarse mutuamente una vez que ingresaran a la academia en el futuro. Danne continuó respondiendo cortésmente, al duque le agradaba la franqueza del joven. Finalmente, el duque Teran se excusó para no molestar más el entrenamiento de Danne, pero antes de dejar el salón de entrenamiento, aún tenía una última pregunta curiosa que quería que le respondieran. Quería saber si el niño había entrenado alguna vez en esgrima. Danne cometió un error ante el duque. Sus viejos hábitos debieron salir sin que él se diera cuenta, y dado el ojo crítico del duque Teran, no es sorprendente que reconociera esos pequeños hábitos en un niño. Danne respondió que solo había leído algunos libros de texto sobre esgrima básica, pero nunca había entrenado formalmente en eso. El duque aún encontraba extraño que sintiera algo parecido a un sentido de batalla crudo en el niño, pero el sentido común dictaba que un niño inexperto no podría tener ese instinto asesino. Finalmente, el duque se alejó y le despidió. El duque Teran también extendió una invitación para que lo visitara si alguna vez llegaba a la capital en el futuro. El espadachín se había interesado personalmente en los talentos de Danne. Danne se preguntó si el hombre todavía lo recordaba. Solo pensar en derrotar a alguien que había acabado con su vida en su anterior existencia ya le estaba dando emoción. Si sentaba una base sólida y se preparaba paso a paso, estaba seguro de que podría superar al duque.
Uno de sus objetivos era derrotar al formidable Bout Teran en esta vida. Continuando con su entrenamiento, Danne perdió la noción del tiempo, y Hernán, el asistente, tuvo que buscarlo. Siempre había estado observando al niño desde las sombras, listo para atender sus necesidades. Con la presencia sutil de Hernán, Danne dedujo que este tipo podría ser lo suficientemente talentoso como para aprender habilidades de asesinato y sigilo. Hoy, todos habían estado muy ocupados preparando el segundo banquete. Algunos nobles ya habían comenzado a llegar. Reunir a más de 30 familias nobles en la misma fecha era difícil. En cuanto a las hermanas de Danne, ya habían abierto un portal de teletransportación y regresado a la academia juntas. No se podía evitar, ya que tenían exámenes parciales pronto. Por ahora, era hora de que Danne se limpiara y se vistiera también. Se hizo una nota mental para echar un vistazo más de cerca a los regalos que sus hermanas le habían dado la noche anterior. Danne fue atendido y vestido, y entró al salón familiar con su madre y su padre, mezclándose con varios nobles. Danne tuvo que poner en práctica su entrenamiento de etiqueta. Durante toda la noche, mientras se relacionaba con la alta sociedad, fue exhibido como el niño del cumpleaños. La atención de todos estaba fija en él. Finalmente, logró salir del salón de banquetes y respirar. La vida de un noble era agotadora. Su agenda estaba más llena de lo habitual como el niño del cumpleaños, pero al menos siempre podía encontrar consuelo descansando en su hermoso jardín, el cual el jardinero había trabajado arduamente para cultivar. Este lugar especial era bellísimo, una belleza que brindaba paz. Danne observó las flores en plena floración, estallando con sus colores únicos mientras las mariposas danzaban a su alrededor. Recordó a su hermana mayor dándole una lección sobre cómo las flores contienen la mayor cantidad de maná en la naturaleza. Como tenía un poco de tiempo libre, podría intentar analizar el maná en estas flores. Danne cerró los ojos y se concentró en el flujo natural de magia en el aire. Sin abrir los ojos, comenzó a captar el concepto que su hermana le había explicado. Empezó a sentir el maná en las flores. Había estado entrenando en múltiples campos a la vez, pero no había visto un desarrollo notable en la magia de mago ni en la magia de invocación. Le estaba costando decidir en qué campos dedicar su tiempo. Tener demasiados talentos podía ser problemático. En momentos como este, nuestro héroe realmente estaba sufriendo por su éxito. Después de pasar unos minutos inmerso en el maná natural del jardín, finalmente vio el maná en las flores. Danne no podía creer que algo tan pequeño pudiera contener un flujo de maná tan masivo. Si uno podía sentir el flujo de la naturaleza y de alguna manera hacerlo suyo, el principio podría asentarse en el cuerpo para formar un círculo mágico. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo ahora. Ayudaba mucho que la afinidad de maná de su cuerpo siempre había sido tremenda. Podía ver claramente algo que otros solo podían sentir débilmente con su sexto sentido. Solo un viaje al jardín había mejorado su percepción del maná enormemente. Lo que antes solo podía vislumbrar se volvió más claro. Estaba tan cerca de comprender el funcionamiento interno de la magia cuando sintió algo romperse. Mientras tanto, dos niños nobles también habían encontrado su camino hacia el jardín, aburridos por la charla de los adultos en el salón de banquetes. Eran hermanos. El mayor, un pelirrojo, estaba amargado porque nadie le prestaba atención, ya que todos hablaban del niño genio de la casa señores. Caminó agresivamente sobre el lecho de flores, destruyéndolas en el proceso. Los hermanos pelirrojos se habían perdido en el enorme jardín, y al ver a Danne parado en un trance, asumieron erróneamente que era un sirviente y le gritaron. Danne no tomó muy bien la falta de respeto de ese mocoso. El bastardo se atrevió a ordenarles a él y a su hermano que los llevara a la salida. Danne vio lo que estaban haciendo a las flores y les gritó que dejaran de pisotear las plantas. El pelirrojo, con el atrevimiento de sentirse ofendido por ser regañado, preguntó por qué estaban arruinando el lecho de flores en lugar de usar los caminos del jardín. El pelirrojo vio que era pequeño y continuó actuando de manera desagradable, alardeando de su nombre familiar, como suelen hacer todos los niños nobles. A Danne no le importó, para él, solo parecían un par de brutos arruinando el lecho de flores de su jardín. El pelirrojo no le gustó que lo llamaran bruto, pero actuó como tal y agarró a Danne por el cuello. Él y su hermano eran los hijos del conde Tyron, un invitado del castillo. Recordar el nombre del conde Tyron le recordó a Danne un recuerdo de su vida anterior. Ese tipo era el noble que capturó después de una vergonzosa derrota en el campo de batalla. Recordaba al conde Tyron como un noble irritante, uno de esos horribles bastardos. Basado en el comportamiento del bruto frente a él en ese momento, la frase, de tal palo, tal astilla, parecía perfecta. El pelirrojo continuó presumiendo de su nombre familiar, alardeando de que eran famosos en la capital. Incluso se jactó de que su casa podría hacer que Danne desapareciera sin dejar rastro,
así que sería mejor que cuidara su boca. Danne conocía a muchos idiotas como este chico de antes. Sabía que las palabras no le llegarían al cabeza dura del pelirrojo. El niño levantó su puño, lanzando un golpe hacia Danne, mientras seguía pensando que solo estaba golpeando a un simple sirviente. Sin embargo, Danne no iba a permitir que eso sucediera, respondió dándole un cabezazo en la nariz al pelirrojo con todas sus fuerzas. Fue un golpe crítico que casi aplastó la nariz del pelirrojo. Su hermano pequeño, preocupado, llamó a su hermano mayor. Revisó al pelirrojo, que estaba caído en el suelo después de recibir el fuerte golpe, limpiándose la nariz. Al ver sangre, comenzó a asustarse, como si nunca antes hubiera sangrado. Cuando vio el rojo en su mano, la sangre del pelirrojo hirvió, y amenazó con matar a Danne. Encontrando la amenaza divertida, nuestro héroe mantuvo su posición y desafió al mocoso a que lo intentara. El pelirrojo quería vengar su sangre con más sangre. Su hermano pequeño tenía un poco de sentido en él y quería detener a su hermano mayor, pero el pelirrojo estaba demasiado herido en su orgullo como para preocuparse por cualquier consecuencia. El bruto lanzó un puñetazo hacia adelante, y Danne lo esquivó sin esfuerzo, saltando hacia atrás. Era una pelea desigual, Danne era demasiado escurridizo para un amateur. Mientras dejaba que el pelirrojo se cansara, observó que el juego de pies del niño era demasiado torpe, como si nunca hubiera sostenido un arma en su vida. Danne consideró que el pelirrojo podría ser un mago o un invocador. La lluvia de puñetazos continuó, ninguno de los cuales se acercó a tocar un solo cabello de Danne. La nariz del pelirrojo seguía sangrando, mientras su paciencia se agotaba. Danne siguió jugando con su enemigo, utilizando su superior juego de pies, y se le ocurrió una idea. Quizás podría aprovechar el flujo de magia que había visto en las flores antes e incorporarlo a su voluntad. Si tenía éxito, debería poder comprimir esa fuerza en una forma física. Podía usar esta oportunidad para probarlo en combate. El hermano pequeño observaba desde la distancia con la boca abierta. Danne plantó los pies en el suelo y comenzó a acumular magia en sus manos. Visualizó una bola de maná crudo y la lanzó hacia el estómago del mocoso. La fuerza fue lo suficientemente poderosa como para enviar al pelirrojo dolorosamente estrellándose contra el césped, haciendo un desastre en el camino. Gritó de agonía. Su cuerpo y su ego quedaron golpeados, mientras el hermano pequeño revisaba a su hermano mayor, que yacía en el lecho de flores. Danne estaba más preocupado por el jardín que acababa de arruinar que por el bienestar del pelirrojo, pero el bastardo era tenaz. Todavía tenía suficiente energía para levantarse. Al ver que Danne podía usar magia, el pelirrojo exigió saber quién era. El hermano pequeño intentaba disuadir a su hermano mayor, pero no había manera. Su orgullo estaba demasiado herido para preocuparse por cualquier consecuencia. El pelirrojo llamó a su maná y comenzó a abrir algún tipo de portal insidioso. Danne se sorprendió al ver la escena familiar. Este tipo de magia pertenecía a los invocadores. El maná giró y se agrupó, hasta que un lobo translúcido comenzó a descender al suelo. El lobo lucía sediento de sangre y depredador, con sus afilados colmillos al descubierto. El pelirrojo se rió maníacamente mientras llamaba a su invocación, a la que nombró Hempu. Finalmente, se presentó como Digon Tyron, listo para mostrarle a Danne las consecuencias de meterse con alguien de su estatura. Danne escuchó cómo el mocoso ordenaba al lobo que le desgarrara la garganta y terminara con su vida, pero él no se impresionó por esa invocación. Definitivamente le parecía insuficiente, ya que se había acostumbrado a ver a su hermana Claire invocar bestias temibles como su Wyvern Degron. A medida que el lobo se lanzaba hacia el inmóvil Danne, este solo lo miró a los ojos y no se movió. Hempu debió haber sentido que sufriría un destino horrible si se atrevía a llevar a cabo el ataque, así que el lobo dio media vuelta y salió disparado. Su aura cambió visiblemente, como si la agresión hacia Danne hubiera desaparecido por completo. Los hermanos Tyron estaban atónitos, el orgullo de Digon había sido golpeado, su invocación aparentemente se había vuelto en su contra. En ese momento, el lobo estaba actuando como si fuera sumiso ante Danne. Digon le gritó a su invocación que desgarrara la garganta de Danne y acabara con su vida, pero las órdenes cayeron en oídos sordos. En respuesta, el lobo comenzó a mover la cola felizmente hacia Danne, sintiendo que no había mala voluntad del joven. Danne le dio al buen chico unas suaves caricias, aunque él mismo no tenía ni idea de cómo había ocurrido este giro de los acontecimientos. Ahora que lo pensaba, incluso las invocaciones de Claire siempre habían sido amigables con él. A veces, la Wyvern jugaba con él. En ese momento, simplemente pensó que era debido a sus lazos de sangre con su hermana, pero en una situación como esta, donde no había relación familiar, la bestia invocada todavía se comportaba de manera amistosa.
Esto podría significar que tenía una afinidad anormalmente alta hacia todo tipo de invocaciones, o que la afinidad de Hempu hacia su miserable invocador había tocado fondo. Dagon no podía entender lo que estaba sucediendo. Nunca había oído hablar de una invocación traicionando a su maestro. Danne estaba ganando en todos los frentes y continuó provocando a Dagon para que viniera a por él. El hermano pequeño prácticamente suplicaba a su hermano mayor que dejara de hacer el ridículo y aceptara la derrota, pero no tuvo éxito. Danne no era alguien que se echara atrás ante un mocoso, así que mantuvo la compostura y aceptó lo que había hecho. Notó que Mogart Tyron lucía mucho más gordo ahora que cuando lo capturó como prisionero. La Paz debe estar tratándolo muy bien. A pesar de ser una vergüenza en el campo de batalla, Mogart continuó haciendo alarde de su figura, afirmando que no podía dejar que este asunto quedara impune. Meterse con sus hijos era algo que no podía pasar por alto. El pelirrojo continuó con su barik de preguntas exigentes y finalmente le pidió al niño que revelara su identidad. Danne sostuvo la cabeza en alto y se presentó formalmente como Danne Esraz, el hijo menor de Arcán Esraz, el Lord del Sur y cabeza de la casa Conde Esraz. El niño les dio una introducción digna de una serie épica. Esta presentación dejó a la pareja padre e hijo atónitos. Sin saberlo, habían ofendido al niño del cumpleaños. No sabían que estaban lidiando con la famosa estrella en ascenso del sur. El duque estaba bastante desconcertado por este encuentro inesperado con el hijo menor de la casa Esraz. Hablando de grandes casas nobles, recordó cómo había sido capturado por Arrik y que no había hecho una contribución significativa en la guerra, dejando a todos los grandes nobles riéndose de él. Ahora veía esto como una oportunidad perfecta para maniobrar la situación a su favor, con la intención de arruinar el nombre de la casa Esraz y usar eso como pretexto para exigir derechos mineros. Los nobles que una vez lo miraron por encima del hombro pronto se inclinarían ante él. Con eso en mente, el gordinflón se volvió hacia Danne, preguntándole si él era el niño del cumpleaños. Danne solo asintió en respuesta y lo confirmó positivamente. El gordinflón apenas podía contener su frustración, ya que definitivamente no había venido aquí para celebrar el cumpleaños de un mocoso. Luego señaló a su hijo, el pelirrojo, y le preguntó a Danne cómo pensaba compensar la humillación que le había causado a su hijo. No solo había lesionado a su hijo, quien era un invitado de los Esraz, sino que también había robado su invocación, lo que constituía un crimen grave. El mocoso también estuvo de acuerdo con su igualmente despreciable padre, diciéndole a Danne que este sería su último día. El gordinflón luego amenazó a nuestro héroe, declarando que iba a hablar personalmente con el conde Esraz y responsabilizarlo por sus acciones. Danne simplemente asintió a lo que decía el gordinflón y, además, declaró que antes de dirigirse a su padre, quería que su hijo se disculpara primero. Por supuesto, el gordinflón comenzó a hervir de rabia, preguntando qué demonios estaba diciendo, mientras su hijo también apretaba los dientes de ira. Pero Danne dejó en claro que, aunque era cierto que había golpeado a su hijo y lo había herido, todo había sido en defensa propia ante una amenaza a su vida. Además, enfatizó que no había robado su invocación. Hempu eligió seguirlo. El pelirrojo rápidamente intervino, afirmando que no había forma de que Hempu hiciera eso y le dijo a su padre que Danne estaba mintiendo. En ese momento, el padre se tomó un momento para reflexionar. Recordaba haber oído que la segunda hija de la casa Esraz era una genio invocadora, así que estaba seguro de que había una buena posibilidad de que esa chica le hubiera enseñado a Danne cómo cortar la conexión entre un familiar y su maestro. El gordinflón seguía dando vueltas con Danne, mientras éste no podía evitar sentir que todo esto era una pérdida de tiempo. Finalmente, Mogart decidió calmarse porque, después de hablar tanto, su mandíbula literalmente le dolía. Le dijo a Danne que no lo regañaría más y decidió que deberían ir a ver qué tenía que decir el conde Esraz sobre la situación. Con la mención del diablo, el propio conde llegó a la escena, acompañado por el duque Teran. Por supuesto, tanto el hijo pelirrojo como su padre estaban completamente atónitos al ver al conde Esraz, y lo que era aún más asombroso para ellos era que el duque Teran estaba allí también. Mientras el duque descendía, vimos al niño pelirrojo dando su testimonio al conde sobre cómo solo se había perdido en el jardín con su hermano menor, razón por la cual había pedido a Danne que los guiara. Continuó hablando y fabricando historias mientras Danne se mantenía detrás de él, pensando con despreocupación cómo su padre estaba escuchando a este chico. Supuso que no era sorprendente para él, dado lo mucho que el conde Esraz se preocupaba por su familia y su reputación. No era el tipo que se mostrara sesgado hacia nadie, incluso en conflictos con forasteros. Podía distinguir el bien del mal. Al finalizar su relato, el niño pelirrojo concluyó afirmando que, de repente, Danne le había dado un cabezazo y había seguido usando una extraña técnica para burlarse de él. Afirmó que, para asustar a Danne, había llamado a su invocación,
pero que Danne simplemente le había robado su invocación e intentó atacar de nuevo. Cuando el pelirrojo terminó de hablar, Mogart tomó la palabra, diciéndole al conde que solo pretendía darle una advertencia a Danne. Sin embargo, insistió en que robar la invocación de alguien era claramente incorrecto y que simplemente no podía dejar que esa parte pasara por alto. Finalmente, el conde Sras también habló, informando a Mogart que no se iba a dejar llevar por su juicio solo por escuchar un lado de esta disputa. Quería escuchar lo que Danne tenía que decir antes de evaluar toda la situación y emitir un juicio. También le aseguró a Mogart que, si le preocupaba cualquier juicio sesgado, el duque Teran también daría su opinión sobre el asunto. El duque, rápidamente, sonrió y afirmó que, si esto era tan importante, podía hacerse cargo. Mogart se sentía frustrado mientras su rostro sudaba profusamente. Sabía que estaba a punto de ser jodido. Hacer que Teran se involucrara solo complicaría las cosas aún más, y no le gustaba nada. El conde Sras le dio luz verde a su hijo para que se explicara, y Danne se preparó, afirmando que lo que había dicho el hijo de Mogart no era del todo exacto, pero parte de ello era realmente cierto. Luego explicó que las flores que habían crecido con tanto cuidado en su jardín estaban siendo pisoteadas. Así que solo le había dicho al hijo de Mogart que se fuera, lo que enfureció al niño y comenzó la pelea. Por supuesto, tanto el gordinflón como su hijo estaban completamente atónitos tras escuchar esas duras verdades. El hijo incluso intentó negarlo llamando a Danne un mentiroso, pero el conde le pidió a Danne que continuara. Así que nuestro héroe explicó más a fondo que cuando el hijo de Mogart invocó a Hempu, su orden había sido matarlo. También aclaró que no había robado su invocación, más bien, Hempu había venido a él primero y había sentido su buena voluntad. El duque estaba completamente desconcertado al ver cuán fluidamente este niño de 7 años estaba hablando con tal gracia y el uso apropiado de las palabras. Danne, por su parte, confirmó una vez más que nunca había robado la invocación de nadie. Mogart perdió la calma, golpeando sus pies contra el suelo y llamándolo tonterías. El pelirrojo afirma que es imposible que una invocación se someta a alguien que ni siquiera es un invocador, insistiendo en que Danne debe haber usado alguna técnica turbia para lograrlo. Pero, sorprendentemente, Danne le informa a Mogart que posee una afinidad innata con las invocaciones, y una invocación que no está lo suficientemente cerca de su maestro podría someterse a alguien como él. Mogart se niega a creerlo, mientras que nuestro héroe simplemente afirma que esto es realmente cierto. La expresión de Mogart se asemeja a que está sufriendo una seria constipación, y solo dice que este niño está inventando cosas. El duque luego interviene, sugiriendo que deberían poder demostrarlo con una invocación. El conde Sras se vuelve hacia su hijo, preguntándole si puede probarlo, a lo que Danne asiente. Mientras tanto, Mogart lanza una mirada mortal a su hijo por meterlo en este lío, mientras que el hijo, el pelirrojo, se siente seguro de que va a salir perjudicado por su padre. No tiene idea de lo que hará si no logra invocar a Hempu. Cuando el hijo del pelirrojo intenta invocar a Hempu, falla estrepitosamente, lo que provoca que su padre le grite, tal como se esperaba. Por otro lado, Danne solo sonríe, pensando en cómo ya había cortado la conexión, así que, por supuesto, no había forma de que el niño pudiera volver a invocar a Hempu. Luego, Danne decide demostrar su propio poder invocando a Hempu, pero añade que, para hacerlo, necesita un signo que posee el hijo de Mogart. El pelirrojo se enoja, cuestionando la audacia de Danne al exigir su signo. Habla mucho sin sentido, pero el conde Sras lo interrumpe, recordándole que, según sus propias palabras, incluso si Danne usa el signo, no debería poder invocar a Hempu. Así que no hay daño en intentarlo. Mogart, con sudor, dice que no tiene opción, más que darle el signo. Así que, a regañadientes, le dice a su hijo, Digón, que se lo entregue. El pelirrojo casi se pone a llorar, pero su padre le dice que se apresure. Una vez que Danne tiene el signo en la mano, comienza su hechizo y nos revela que, dado que un signo de invocación tiene grabado el código único de un invocador, generalmente nadie más puede usarlo. Sin embargo, Hempu, que Digón invocó, estaba impregnado con su maná, así que el signo de invocación es solo un vehículo y Hempu ya se había conectado con él. En cuanto llama a Hempu, el monstruo aparece y comienza a lamerle las mejillas. Tanto el conde como el duque están asombrados, mientras que Mogart y Digón tiemblan al verse expuestos por haber mentido. El duque encuentra increíble y se pregunta si Danne no también estaba aprendiendo esgrima. Su padre confirma esto, pero admite que tampoco está completamente seguro de las habilidades de su hijo. El gordinflón, por otro lado, se da cuenta de que está en problemas, ya que todo su plan ha fracasado. El conde se vuelve hacia él, preguntándole si reconoce que Danne está diciendo la verdad. El gordinflón rápidamente intenta mantener la calma, riéndose y admitiendo que quizás confundieron a Danne con el ladrón de su invocación.
También concede que su hijo no estaba realmente tratando de matar a Danne y le pregunta a su hijo si es correcto. Digon tiembla, pero asiente, junto a su padre, diciendo que solo intentaba asustar a Danne. Sin embargo, nuestro héroe está furioso al ver a estos bastardos tratando de eludir la responsabilidad tan fácilmente. Justo antes de que los dos ancianos puedan emitir su veredicto final sobre el asunto, una dama entra en escena, sorprendiendo a todos los presentes, especialmente a Danne, que abre los ojos al ver a Lila. Tan pronto como ella entra, afirma que lo que Digon está diciendo no es cierto.